Hey, ¿qué pasó, gente? En esta ocasión vamos a hablar de una película llamada El Dictador. Bueno, más bien de un discurso que da en una parte de la película. Primero les voy a dejar el fragmento de la película y luego después hablaré acerca de eso. Aunque es irónico como contexto, él en la película pues es un malvado dictador, bla bla bla, que viola los derechos humanos, y irónicamente el discurso que da acerca de las dictaduras son cosas que se hacen en el mundo libre. Bueno, ahora como contexto, él está hablando frente a la ONU, frente a un grupo de naciones, la OTAN o algo así, y él empieza a hablar de lo que está chido hacer en las dictaduras, él desde el puesto del dictador, obviamente. Oigan, gays, ¿por qué son tan antidictadores? Imaginen que Norteamérica fuera una dictadura. Podrían dejar que el 1% de la población tuviera toda la riqueza de la nación. Quitando más impuestos, ayudarían a sus amigos a enriquecerse y apoyándolos así cuando apostaran y perdieran. Y lo que él menciona es cierto. Actualmente el 1 o el 4% de toda la población son dueños de 95-96% de todas las riquezas del mundo. Y lo que sí es cierto es que los políticos o personas que están en cargos grandes quitan impuestos a las empresas. Como por ejemplo la Coca-Cola en cierto tiempo no llegó a pagar casi nada de impuestos en lo que fue México. Incluso había varias compañías y hay varias compañías automotrices que ensamblan partes de los vehículos que en Nuevo León literalmente no pagan impuestos, y cada vez que ellos hacen declaraciones hasta el gobierno tiene que darles dinero a ellos porque en teoría están en su etapa de crecimiento. Igual eso va a pasar con Tesla en Nuevo León. Van a ver, siendo gobernante o presidente te puedes hacer de la vista gorda, auditar a tus compadres, a empresas que te estén favoreciendo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas quien audita tiene un jefe, y al final la cadena de jefes al final termina en ti y los ayudas a enriquecerse. Claro, en México eso no pasa, ¿verdad? Guiño, guiño. O inclusive cuando las empresas apuestan y pierden el dinero de los trabajadores, el fondo de inversión, etcétera, tiene que salir el gobierno en planes de rescate, y eso se ha visto demasiado en Estados Unidos, de que el banco ha emitido una orden para prestarle a la empresa cierta cantidad de dinero, que al final de cuentas ese dinero se paga con el dinero de los contribuyentes. O sea, si la empresa gana la empresa y le paga al gobierno, pero si se chinga la empresa, se chingan los trabajadores, se chinga la gente porque tiene que pagar impuestos, y todavía el gobierno es el que tiene que rescatarla con dinero de los contribuyentes. En resumen, las pérdidas son compartidas, pero la ganancia es privada. Ignorarían las necesidades de los pobres en cuanto a salud y educación. En los medios parecerían libres, pero en secreto serían controlados por una persona y su familia. Intervendrían los teléfonos, torturarían a prisioneros extranjeros, tendrían elecciones arregladas, engañarían a todos para ir a la guerra. Y las prisiones estarían llenas con grupos raciales específicos. Se ignoran las necesidades de los pobres, como por ejemplo la educación ya no es importante para el aspecto público. Ahora, ¿qué prefieren dar en un aspecto público? Que si te sientes identificado con ser mujer, con ser varón, bla bla bla, en vez de que se vele por un conocimiento, algo que te va a ayudar a crecer, a desarrollarte como profesionista, como alguien que puede aportar a la sociedad. No, solo quieren tener de cierta manera personas con conocimientos moderados para que hagan las funciones base. Funciones base como estar en una empresa, operar las máquinas, si acaso ascender un puestecito más, vivir de día a día. O sea, no quieren que gente invierta y cree respuestas y soluciones para todos los problemas. Simplemente quieren tapar con el dedo el sol. ¿Para qué? Para que siga una cierta necesidad y un cierto consumo. Algo que menciona es de los medios, que controlar los medios. Claro que sí, todos los medios de comunicación, tanto en México, Televisa, TV Azteca, todos los medios, pues obviamente responden ante un gobierno. No son privados como te los hacen ver, porque al final de cuentas, cuando en su tiempo el Bronco dejó de pasarle billete a cierto medio de televisión, el medio pues ya empezó a titubear y le empezó a echar carrilla a él. ¿Por qué? Porque el opuesto al Bronco les estaba soltando billete. Obviamente pues ningún
ningún medio se va a atrever a criticar a su patrocinador. Igual también eso se ve en Estados Unidos con Fox News, con CNN, todas las televisoras de Estados Unidos en su tiempo casi sincronizados empezaron a atacar a Trump cuando se trataba de Biden, inclusive cortaron ciertas transmisiones, bla bla bla. O sea, se vio a lo descarado. Todas las televisoras, sinceramente, y los medios están vendidos a ciertos intereses privados. Torturar prisioneros extranjeros, claro, y también de los propios del país. Elecciones arregladas, qué raro, eso nunca ha pasado de este lado del continente. México, Peña Nieto, en fin, trae una basurita o usa Biden, en fin. Algo curioso que hay que recalcar es que se desclasificó un documento de la CIA donde dice que 4 presidentes de México han trabajado para la CIA. O sea, te hace pensar, 4 presidentes, no te pone a pensar actualmente, presidente actual o futuros van a estar trabajando para la CIA y qué intereses tiene la CIA. Algo curioso que también hay que recalcar es, no te da curiosidad porque al Chapo y a García Luna lo están mandando a Estados Unidos a enjuiciarlos. No es como que le habla recursos humanos a sus empleados para que vayan a responder ante ellos. Claro, obviamente en México pues no les van a hacer ni madres. Esos güeyes casi son los dueños. No vamos a hacernos de la vista gorda. Ahora, lo que menciona de las cárceles con diferentes grupos raciales, pues sí difiero, porque sí hay cierta cantidad de delitos que ocasionan diferentes etnias o diferentes tipos de gente. Como por ejemplo, clases altas no se da tanto el robo, si acaso se da un poquito más la violación. O sea, y en las clases bajas pues lo que más ocurre es el robo, la drogadicción, pero con drogas como por ejemplo fentanilo, crico, mota, etcétera, mientras que en las clases altas pues es la cocaína, si acaso heroína rara vez, o sea, lo que sea la violación, como ya lo mencioné. O por ejemplo los casos de delitos de cuello blanco, se le llama así cuando se desvían millones de presupuestos, que sinceramente yo le veo una carga mayor y más fuerte el desviar millones que el que alguien te pancha un teléfono en la calle. ¿Por qué? Porque sí, te quitan el teléfono, pero estás hablando de millones, o sea, no estás hablando de un solo teléfono. Ahora, funcionarios por desvío de fondos que pasan su arresto domiciliario en casa, qué curioso. O sea, si tú te robas algo de un Oxxo, eso ya te manda directo casi al bote. Pero si tú desvías millones, pues tu arresto domiciliario lo pasas en la casa, tranquilo, relajado, no la sufres. Ahora, algo que menciona que es curioso, usar a los medios para asustar al pueblo, ¿no le suena como por ejemplo cuando las noticias te ponen que alerta por enfermedades, por bacterias, que robos, asesinatos, etcétera? Y curiosamente son los políticos los que te proponen la solución para esos problemas. No es como que ellos están provocando, están incentivando los problemas para después ellos presentarse como la solución. Qué casualidad, poniéndote a pensar que cuando van a terminar las campañas la tasa de crímenes se dispara y ya cuando entra un político los 2-3 meses, ahora sí ya se vuelve a ajustar y bajar la tasa de crímenes. ¿No se te hace raro? ¿No se te hace como que durante cierto periodo ellos dan las cifras como son y ya cuando están mandan maquillar las cifras para que vean que se está haciendo un cambio? Ahora dirás, México es un país democrático, sí, pero ¿no se te hace raro que casi siempre todos son primos, sobrinos, conocidos, etcétera, de las 7 familias que gobiernan México en realidad? O sea, que son como 7 u 8 familias las que en realidad gobiernan México. Tan pendejo como el original, entonces Guardia se convertirá en democracia. China ya lo es ahora. Una parte curiosa es que te habla de China de que es una democracia. En realidad no es una democracia, a lo mejor será una democracia de puertas para afuera, de puertas para adentro obviamente no lo es. Ahora, lo curioso es que si Aladdin maneja ese concepto como libertad, te has puesto a pensar qué diferencia hay entre el concepto que tiene él de dictadura y el concepto de dictadura actualmente que estamos viviendo. O sea, porque en cierto punto sí vivimos una dictadura. Tú puedes hablar de lo que sea, pero no puedes cuestionar ciertos temas. Ahora, sí existe una diferencia enorme entre, por ejemplo, México, Estados Unidos y Corea del Norte. Sí existe una diferencia, no vamos a negar eso, pero te has puesto a pensar, o sea, ciertas cosas de las cuales tú no tienes control, tú solo estás viviendo y sufriendo los estragos que ello provoca. Ahora, en esta ocasión solo quiero recomendarles un libro que se llama Pequeño Cerdo Capitalista. Está interesante, deberían echarle una leída. Si el video les gustó, suscríbanse al canal y compártaselo a quien le pueda interesar. Nos vemos.